Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha levantado estructuras que desafían la imaginación, creando monumentos que superan el entendimiento de sus propias épocas. Hoy, cuando hablamos de las maravillas del mundo, muchos piensan en las 7 nuevas maravillas que conocemos bien. La Gran Muralla China, el majestuoso Cristo Redentor en Brasil, el encantador Taj Mahal en India, la antigua ciudad de Petra en Jordania, el Coliseo en Roma, el místico Machu Picchu en Perú y la enigmática pirámide de Chichén Itzá en México. Estos monumentos representan el ingenio, la fe, la devoción y la creatividad que los seres humanos han plasmado en sus obras para trascender en el tiempo. Las nuevas maravillas modernas fueron elegidas por su impresionante historia, su valor simbólico y la capacidad de maravillar al mundo contemporáneo. Sin embargo, hace más de 2000 años, el poeta griego Antípatro de Sidón y otros sabios griegos y romanos crearon una lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas eran monumentos que, según ellos, personificaban la habilidad y la grandeza del ingenio humano, y se convirtieron en un testimonio de lo que los antiguos consideraban sublime y digno de admiración. ¿Qué convierte algo en una maravilla? Los criterios han cambiado con el tiempo, pero en esencia, una maravilla es algo que sorprende por su tamaño, su complejidad, su belleza o su significado cultural. Mientras las maravillas modernas nos permiten reconectar con las civilizaciones y culturas a las que pertenecen, las antiguas maravillas nos transportan a un tiempo más lejano, a las primeras expresiones monumentales de la humanidad. Cada una de ellas es un recordatorio de cómo nuestros ancestros se esforzaron por dejar huella en la tierra, desafiando los límites de su conocimiento y recursos. Acompáñanos en este viaje para explorar, en detalle, cada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Empezaremos con la Gran Pirámide de Giza, la única de estas maravillas que ha sobrevivido hasta nuestros días. La Gran Pirámide de Giza. Construida alrededor del año 2570 a.C., durante el reinado del faraón Keops, conocido también como Khufu. Esta pirámide fue, en su tiempo, la estructura más alta jamás construida por el hombre. Su creación fue un proyecto colosal que involucró a miles de trabajadores, incluyendo artesanos, ingenieros y esclavos. La Gran Pirámide forma parte de una necrópolis mayor en Giza, junto a otras 2 pirámides menores, dedicadas a los faraones Kefren y Miserino, y varias pirámides satélites, tumbas y templos. Este lugar era un sitio sagrado, donde los antiguos egipcios creían que los faraones serían enterrados y protegidos en su viaje hacia la vida eterna. La Gran Pirámide se eleva originalmente a unos 146 metros de altura, aunque hoy se estima que mide alrededor de 138 metros debido a la erosión y la pérdida de la piedra caliza que alguna vez la cubrió. Su base abarca aproximadamente 5,3 hectáreas y cada lado de su base mide unos 230 metros de largo. Con un peso estimado de 6 millones de toneladas y compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra, se cree que su construcción tomó alrededor de 20 años. El proceso de construcción de la pirámide sigue siendo un enigma, y varias teorías sugieren que los trabajadores utilizaron rampas para mover los enormes bloques de piedra. Algunos piensan que se utilizó una rampa en espiral, mientras que otros creen en la teoría de una rampa recta o una combinación de ambos métodos. Sin importar cómo lo hicieron, el resultado fue una estructura asombrosamente precisa. Cada lado de la base está alineado con los puntos cardinales, y el margen de error es ínfimo, lo cual demuestra un conocimiento avanzado en geometría y astronomía. Más allá de su tamaño y precisión,
La Gran Pirámide tenía un propósito trascendental en la religión egipcia. Era una tumba destinada a proteger el cuerpo de Keops en su viaje hacia la vida después de la muerte. Los egipcios creían que el faraón no solo era el gobernante de su pueblo, sino también una encarnación de los dioses en la tierra. Al construir esta estructura tan imponente, estaban asegurando que el faraón tuviera un paso seguro hacia el más allá. La pirámide tenía varias cámaras interiores, entre ellas la cámara del rey, la cámara de la reina y una serie de pasajes misteriosos. La cámara del rey contiene un sarcófago de granito que, hasta donde se sabe, nunca fue ocupado. Se han encontrado túneles y conductos de ventilación, que según algunos estudiosos, pudieron haber sido diseñados para alinear la pirámide con ciertas estrellas, permitiendo así que el espíritu del faraón se uniera a los dioses en el cielo nocturno. Entre los detalles interesantes está la alineación de la pirámide con la constelación de Orión. Algunos estudios sugieren que las 3 pirámides principales de Giza fueron alineadas con las estrellas que forman el cinturón de Orión, una constelación que los egipcios asociaban con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Este tipo de alineación sugiere una relación entre el faraón enterrado en la pirámide y el mundo celestial. Otros creen que la pirámide estaba recubierta de piedra caliza blanca pulida que reflejaba la luz del sol, haciendo que brillara como un faro visible desde kilómetros de distancia. Este revestimiento, sin embargo, fue retirado en su mayoría durante la Edad Media para construir otros edificios. Hoy en día, la Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios. A pesar de haber sido saqueada y afectada por el paso del tiempo, sigue fascinando a arqueólogos, turistas y curiosos por igual. Su presencia inspira asombro y respeto, un recordatorio de una civilización que, miles de años atrás, logró lo impensable. Los jardines colgantes de Babilonia. La antigua ciudad de Babilonia, ubicada en el actual Irak, fue una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Gobernada por poderosos reyes y rica en cultura y ciencia, Babilonia alcanzó su apogeo bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien gobernó desde el 605 hasta el 562 a.C. Se dice que fue este monarca quien ordenó la construcción de los legendarios jardines colgantes, motivado por su deseo de complacer a su esposa, Amitis de Media. Amitis, que provenía de una región montañosa y verde, añoraba los paisajes de su tierra natal, y Nabucodonosor decidió recrear ese paisaje en pleno corazón del desierto. Los jardines colgantes son descritos como un conjunto de terrazas escalonadas llenas de árboles, flores y arbustos de todo tipo, sostenidas por columnas y estructuras de ladrillo. Cada nivel estaba diseñado para albergar una variedad de plantas, creando un efecto de montaña en el centro de la ciudad. Según algunas descripciones, el jardín estaba tan densamente plantado que desde la distancia parecía colgar en el aire, de ahí su nombre de colgantes. El diseño de los jardines implicaba un complejo sistema de riego que permitía que el agua del río Éufrates fuera transportada hacia lo alto de las terrazas. Esto se habría logrado mediante un sistema de poleas y bombas, o tal vez con una serie de tornillos de agua, tecnología que se adelantaba a su tiempo. Este sistema habría sido vital para mantener las plantas con vida, dado el clima árido de Babilonia, donde las lluvias eran escasas. Los jardines colgantes de Babilonia se convirtieron en un símbolo del lujo y la opulencia de Babilonia. Esta ciudad, situada en un desierto, desafió los límites del clima y la naturaleza al crear un paraíso artificial, un lugar donde la vegetación crecía a pesar de las condiciones adversas. En el imaginario popular, estos jardines eran una muestra de cómo la humanidad podía triunfar sobre las adversidades del entorno. Para el pueblo babilónico,
Los jardines también habrían tenido un profundo significado espiritual. En la antigua Mesopotamia, los jardines simbolizaban la fertilidad y el favor de los dioses. Las terrazas escalonadas y las plantas que crecían en el aire podrían haber representado la conexión entre la tierra y el cielo, un espacio donde la naturaleza y la divinidad convergían. El templo de Artemisa en Éfeso. Algunos lo llamaron la estructura más grandiosa jamás construida. El templo de Artemisa en Éfeso no era solo un lugar de culto, era un testimonio de la devoción que los antiguos sentían hacia la diosa Artemisa, patrona de la naturaleza y protectora de los seres vivos. Esta imponente construcción, ubicada en la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, fue financiada por los lidios, una civilización rica y próspera. Sus cimientos fueron colocados alrededor del año 550 a.C., y se dice que el proyecto involucró a los mejores arquitectos y artesanos del mundo conocido. Artemisa no era cualquier diosa. En Éfeso, su figura tenía un significado especial. Era adorada como la diosa de la fertilidad y la caza. El templo, con sus majestuosas columnas y decoraciones doradas, era su santuario y el lugar donde los devotos dejaban ofrendas de todo tipo, desde objetos de valor hasta joyas y alimentos. Pero, ¿qué hizo tan especial a este templo? ¿Por qué se le consideraba una maravilla del mundo? El templo de Artemisa era una estructura deslumbrante. Sus dimensiones sobrepasaban cualquier construcción de la época. Contaba con 127 columnas, cada una de más de 18 metros de altura. Estas columnas, de mármol blanco, sostenían un techo ornamentado que brillaba bajo el sol, destacando entre los templos del mundo antiguo. Las paredes del templo estaban decoradas con intrincados grabados, y su interior estaba lleno de estatuas y altares dedicados a la diosa. En el centro se encontraba una colosal estatua de Artemisa, tallada en ébano, oro y plata. La imagen de la diosa no era la típica representación que conocemos hoy en día. Pero la historia del templo de Artemisa no es solo la de su magnificencia, sino también la de su destrucción. En el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato incendió el templo con un solo propósito: ser recordado por la eternidad. El acto de Eróstrato fue tan impactante que, según se cuenta, los ciudadanos de Éfeso prohibieron incluso pronunciar su nombre, esperando borrar de la historia al hombre que destruyó su templo sagrado. El incendio devastó el templo, pero su poder simbólico era tan grande que Alejandro Magno, al enterarse de la tragedia, ofreció su ayuda para reconstruirlo. Sin embargo, los habitantes de Éfeso rechazaron la oferta, queriendo preservar su independencia y rehacer el templo con sus propios recursos. Así, en los años que siguieron, el templo de Artemisa fue reconstruido una vez más, como si la devoción hacia la diosa no pudiera ser apagada por el fuego. A lo largo de los siglos, el templo fue destruido y reconstruido varias veces, pero, finalmente, la marea del tiempo y las invasiones de otros pueblos lo borraron del mapa. Hoy en día, solo quedan algunas ruinas dispersas, columnas caídas y fragmentos que parecen decirnos que alguna vez hubo algo magnífico allí. Sin embargo, su leyenda perdura, y la imagen de Artemisa, la diosa que cuidaba de los suyos, sigue viva en los ecos de la historia. El mausoleo de Halicarnaso. En el corazón de Halicarnaso, una ciudad en lo que ahora es Turquía, se alzó una de las maravillas más enigmáticas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso. Construido en el siglo IV a.C., este impresionante monumento fue erigido por Artemisia II, en honor a su esposo y hermano, Mausolo, un gobernador persa que gobernó Caria con astucia y grandeza. Mausolo no era un gobernante cualquiera. Su ambición no conocía límites y soñaba con inmortalizar su nombre. Artemisia,
después de su muerte. Convirtió su deseo en realidad, al ordenar la construcción de una tumba tan magnífica que no solo honraría su memoria, sino que también sería la admiración del mundo. Su amor y devoción transformaron un lugar de descanso en una obra que desafiaba la comprensión de la época. El mausoleo de Halicarnaso no era una simple tumba, era una fusión de las culturas griega, egipcia y persa. Diseñado por los arquitectos Sátiro y Piteo, medía alrededor de 45 metros de altura, un coloso de mármol blanco que se alzaba sobre una base rectangular, decorada con intrincados relieves. Estaba coronado por una pirámide escalonada que sostenía una estatua de bronce de Mausolo y Artemisia montados en un carro tirado por 4 caballos. Alrededor de la base, escultores como Escopas y Briaxis tallaron escenas de batalla que narraban la grandeza de Mausolo y la prosperidad de su reino. A lo largo de los siglos, el mausoleo de Halicarnaso soportó terremotos, invasiones y el paso del tiempo. Durante más de 1000 años, permaneció como un recordatorio de la ambición y el amor. Sin embargo, en la Edad Media, los caballeros de la Orden de San Juan utilizaron sus piedras para fortificar su castillo en la vecina isla de Rodas, llevándose con ellos fragmentos de su esplendor. Hoy en día, las ruinas del mausoleo nos hablan de su grandeza pasada. El término mausoleo se convirtió en sinónimo de tumbas monumentales en su honor, y su legado se refleja en estructuras como el Taj Mahal y otras tumbas icónicas. El Faro de Alejandría. Imagina un mundo sin mapas confiables, sin GPS, donde los marineros dependían de las estrellas y su intuición para navegar. En este contexto, la ciudad de Alejandría, una de las mayores metrópolis de la antigüedad, se convirtió en un faro de conocimiento y comercio. Pero, ¿cómo encontraban los marineros el camino hacia su puerto seguro en la costa egipcia? El Faro de Alejandría, construido en la isla de Faros durante el siglo III a.C., bajo el mandato de Ptolomeo II, fue la respuesta a esta necesidad. Este coloso arquitectónico no solo guiaba a los barcos, sino que también era un símbolo del poder y la innovación de Alejandría, una ciudad que representaba lo mejor de la civilización helenística. El faro era una estructura monumental, con una altura estimada de 100 a 130 metros, convirtiéndose en una de las construcciones más altas del mundo antiguo. Estaba dividido en 3 secciones, una base cuadrada, una torre central octogonal y un remate cilíndrico, coronado por una estatua, posiblemente de Helios, el dios del sol. En su interior, un sistema de espejos de bronce reflejaba la luz del sol durante el día, mientras que enormes fogatas iluminaban el mar por la noche. Este ingenioso sistema aseguraba que la luz del faro fuera visible a más de 50 kilómetros de distancia, guiando a los marineros a través de las aguas traicioneras del Mediterráneo. El Faro de Alejandría fue testigo de siglos de historia, resistiendo terremotos y desastres naturales. Sin embargo, entre los siglos XIV y XV, la naturaleza finalmente lo venció. Los terremotos lo derrumbaron y sus restos fueron utilizados para construir la fortaleza de Caibai, que aún se alza en su lugar. A pesar de su desaparición, el Faro de Alejandría dejó un legado duradero. Su diseño inspiró faros en todo el mundo, y su recuerdo persiste como un símbolo de la capacidad humana para iluminar la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. El Coloso de Rodas. En la isla de Rodas, un lugar estratégico del Mediterráneo, los ecos de un conflicto resonaban en cada esquina. A principios del siglo III a.C., Rodas había resistido con éxito un asedio liderado por Demetrio I Poliorcetes, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Cuando los atacantes abandonaron su campaña, dejaron atrás su equipo militar, el cual fue vendido por los habitantes de la isla para financiar una de las construcciones más imponentes de la antigüedad.
el Coloso de Rodas. Esta inmensa estatua de bronce, dedicada al dios Helios, no solo era un símbolo de gratitud por la victoria, sino también un mensaje al mundo. Rodas, una pequeña isla, había demostrado ser capaz de resistir a un enemigo poderoso y ahora erigía un monumento que desafiaba al tiempo y los elementos. Diseñado por el escultor Cares de Lindos, alcanzaba una altura estimada de 33 metros, aproximadamente el tamaño de la Estatua de la Libertad sin su pedestal. La estatua se alzaba en la entrada del puerto de Rodas, y aunque los relatos sobre su posición son contradictorios, muchos la imaginan con las piernas abiertas, permitiendo que los barcos pasaran bajo ella. Construido en un período de 12 años, el coloso requería una habilidad técnica impresionante. Cares utilizó un armazón de hierro recubierto con placas de bronce, creando una estructura que no solo era monumental en tamaño, sino también en complejidad. Para garantizar su estabilidad, los trabajadores llenaron partes de la estatua con bloques de piedra, convirtiéndola en un verdadero prodigio de ingeniería. Se dice que al amanecer, los rayos del sol iluminaban la estatua, haciendo que el bronce reflejara un resplandor dorado visible desde kilómetros de distancia. Este espectáculo no solo impresionaba a los navegantes, sino que también reforzaba la conexión entre Rodas y Helios, el dios del sol que protegía a la isla. Sin embargo, como muchas de las maravillas del mundo antiguo, el coloso tuvo una vida breve. Solo 56 años después de su construcción, un devastador terremoto sacudió la isla, haciendo que la estatua se desplomara. Aunque su caída fue trágica, sus restos continuaron siendo una atracción durante siglos. Los fragmentos del coloso eran tan impresionantes que los visitantes viajaban grandes distancias solo para admirar su tamaño y belleza. Finalmente, en el siglo VII, los restos de la estatua fueron vendidos como chatarra por los invasores árabes. Se dice que el bronce fue transportado en 900 camellos, una cifra que resalta la magnitud de este coloso incluso después de su destrucción. La estatua de Zeus, en Olimpia. En el corazón de la antigua Grecia, Olimpia se erigía como un lugar sagrado, donde los dioses y los mortales parecían entrelazarse en un ciclo eterno de culto y gloria. Este sitio no solo fue el hogar de los primeros Juegos Olímpicos, sino también el lugar donde se alzaba una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, la estatua de Zeus, el rey de los dioses. La tarea de crear esta colosal obra maestra fue encomendada al escultor ateniense Fidias, conocido por su trabajo en la Acrópolis de Atenas. Fidias no solo era un maestro del arte, sino también un visionario. Con una combinación de marfil y oro, creó una estatua que parecía viva, irradiando poder y serenidad. La estatua, que medía aproximadamente 12 metros de altura, representaba a Zeus sentado en un trono majestuoso. Su cuerpo estaba hecho de marfil, simbolizando la pureza divina, mientras que su ropa y accesorios estaban adornados con oro, reflejando la riqueza y el poder del dios. En su mano derecha, sostenía una pequeña estatua de Nike, la diosa de la victoria, mientras que en la izquierda portaba un cetro con un águila en la punta, su animal sagrado. El trono de la estatua, tallado en madera y decorado con marfil, oro y piedras preciosas, era una obra de arte en sí misma. Estaba adornado con relieves que narraban mitos de los dioses y héroes griegos, creando una narrativa visual que complementaba la presencia divina de Zeus. Los peregrinos viajaban desde todos los rincones del mundo griego para admirar esta maravilla. En su presencia, muchos sentían que estaban en contacto directo con el dios. El resplandor del oro, combinado con la expresión serena pero majestuosa de Zeus, evocaba tanto temor reverencial como consuelo espiritual. Con el advenimiento del cristianismo y la declinación del paganismo, la estatua perdió su relevancia religiosa. Aunque no hay un consenso claro sobre su destino final, se cree que fue trasladada a Constantinopla,
donde probablemente fue destruida durante un incendio en el siglo V después de Cristo. Hoy, lo único que queda de esta maravilla son descripciones en textos antiguos y algunas réplicas artísticas que intentan capturar su esplendor. Sin embargo, su impacto en la historia del arte y la cultura es innegable. La estatua de Zeus en Olimpia sigue siendo un símbolo de lo que los seres humanos pueden lograr cuando combinan habilidad artística, fe y ambición.